Buenos días, vamos a continuar con esta unidad 7 y hoy vamos a hablar de otro tipo de canalización bajo suelo, pero en este caso ya no bajo el suelo real, sino bajo suelo técnico. Recuerda que el suelo técnico es ese falso suelo que ponemos que nos permite pues, dejar una cámara, un espacio por el que podemos llevar toda la canalización. Es lo mismo que el falso techo, pero en el suelo. Bien, pues vamos a ver que también, igual que veíamos con la canalización bajo suelo, que veíamos que había dos tipos, en este caso vamos a hablar también de dos tipos diferentes. Uno es lo que se llama el suelo técnico común, que veis aquí, y la otra opción es lo que se conoce como suelo hueco. ¿Vale? Son dos formas distintas, parecen y en algún caso son bastante similares, pero bueno, vamos a ver las diferencias y las características de cada una de estas dos versiones. La más conocida, la que suele estar en la mayoría de los sitios, es lo que se conoce como suelo técnico común, ¿no? El común, el corriente, ¿vale? El más habitual. Como veis son losetas que van, ¿no? Losetas como esta, que van superpuestas sobre una estructura metálica, una estructura que va soportada, valga la redundancia, por unos soportes que van directamente ya al suelo, ¿no? A lo que sería el hormigón. Entonces, simplemente lo que necesitamos es eso, unos soportes, una estructura metálica, que es la que, digamos, son los rieles por los que se va a ir asentando cada una de las losetas que pongamos por encima. Esas losetas, pues es algo muy sencillito. Encima de las losetas incluso podríamos colocar moqueta o cualquier otra cosa. Por debajo de este suelo veis que aquí hay un espacio, ¿no? Una cámara por la que podemos meter los cables. Y pueden ir a través de distintos formatos, es decir, podría ir a través de una canalización, ¿no? De lo que es de bandejas portacables, que es lo más habitual, pero por ejemplo en estas dos fotografías vemos dos tipos de canalizaciones distintas. Vemos por ejemplo que se puede llevar a través de una canaleta de plástico o a través de tubos también de plástico. Y luego de ahí, pues en algún punto sacamos cables hacia cada uno de los puestos de trabajo que tengamos en este área. ¿Vale? Es decir, en este caso, por ejemplo, lo que tenemos que de la canaleta, sacamos los cables que van a ir a este puesto de trabajo que tenemos aquí. Bien, entonces, lo que decíamos, este tipo de suelo, lo único que consiste es, y lo vemos aquí en este perfil detallado, vemos que por encima del suelo de hormigón lo que tenemos son unos soportes que se permiten nivelar, pues son soportes niveladores para que todo el suelo esté al mismo nivel. A continuación, lo que tenemos aquí entre medias es una cámara, ¿no? Es decir, un espacio vacío que me permite canalizar los cables. Y a continuación ya lo que tengo son las placas de falso suelo que yo voy poniendo por encima de esos soportes para poder pisar por encima, ¿no? Por encima yo puedo poner un recubrimiento, es decir, podría poner, pues lo que decíamos, una moqueta, o podría poner alguna otra cosa, ¿vale? No es lo habitual, es decir, lo habitual es que tengamos las plaquetas tal cual. De esa forma es más fácil también, si tenemos que levantar para hacer una revisión, para cualquier tipo de mantenimiento, es mucho más fácil el poder acceder a lo que hay debajo, que si tienes moqueta, por ejemplo, entonces habría que cortar o quitarla, levantarla, que es más complicado. Bien. Dice aquí que esas placas pueden ser o bien ciegas, es decir, que no tengan ningún tipo de agujero, o podrían tener pues algún tipo de comunicación hacia la parte exterior, ¿no? Puede ser un agujero como en este caso, o puede ser directamente una caja de registro, o puede ser un conjunto de portamecanismos que tengamos ahí incluido dentro de la loseta, de la placa. Dice que son paneles rígidos, es decir, son duros, pero no es la mejor opción cuando es posible que suframos impactos o queramos poner algo muy pesado encima, ¿vale? En este caso, en el caso de que sea un sitio, un área de trabajo en el que va a haber impactos o en el que vamos a tener que meter mucho peso, es mejor la segunda solución que veremos a continuación. Bien, ventajas que tiene este tipo de suelo. El suelo técnico común. En primer lugar, la flexibilidad. Es la solución más flexible porque, bueno, si he puesto bandejas, pues a lo mejor es complicado mover las bandejas si quiero, por ejemplo, mover los puestos de trabajo, ¿vale? Si las áreas de trabajo se tienen que mover,
pues bueno, pues puede que las bandejas dificulten un poco, pero en principio es un mecanismo bastante flexible, porque yo puedo levantar el suelo, puedo cambiar las bandejas de sitio y puedo hacer lo que me dé la gana de una forma bastante sencilla. En cuanto es, la principal ventaja es la flexibilidad que tiene este tipo de instalación. Vale, inconveniente, pues lo que decíamos, que para suelos que vayan a soportar mucho peso o impactos, pues no es lo más indicado. El segundo tipo de suelo es el suelo que se llama hueco. El suelo hueco se instala de forma muy parecida, lo que pasa es que tiene dos variantes. Hay una variante que es parecida a la que habíamos visto antes con el suelo hueco común, técnico común, perdón, el suelo técnico común, que va también con soportes niveladores, pero lo que lleva encima es un solado con baldosas, ¿vale? Es un solado bastante más gordo. Lo más habitual en este tipo de suelo, el suelo hueco, es esta configuración que veis aquí, en la que tenemos pues esta estructura así con arcos, ¿no? Como si fuera una caja de huevos, ¿no? Una huevera de estas típicas, ¿vale? Que vemos aquí que va... Entonces es mucho, como veis, es mucho más resistente, más robusta. Y ya os digo que esta es la que se suele utilizar para suelos en los que necesito poner encima pues un peso elevado, o necesito, por ejemplo, pues eso, que resista a lo mejor impactos de cualquier tipo o vibraciones. Bien, en este tipo de suelo dice que bueno, lo primero eso, que es mucho más robusto, que puede ir también sobre soportes niveladores o directamente al suelo mediante puntos de apoyo del mismo material, lo que decíamos, esta caja de huevos que tenemos aquí. Dice las ubicaciones de los puntos de registro, es decir, donde tengo yo los puntos de registro y los portamecanismos, se ponen a la hora de ir montando el suelo, pero también pueden ponerse huecos que más tarde se pueden utilizarlo para poner un portamecanismos o un punto de registro en cualquier sitio donde no lo necesitemos. Vale, entonces dice que como ventajas, pues que tenemos cierta libertad en el cableado, pero evidentemente no es tan flexible, no es tan versátil como la solución del suelo técnico común, ¿vale? Esa es la más flexible, la más útil a la hora de hacer modificaciones dentro de nuestro trazado. Como dice aquí, no es tan versátil como el suelo técnico común. Dice, se utiliza en entornos donde es necesario aplicar un falso suelo y es posible que haya sobrepeso, vibraciones, golpes, etc. Bien, pues esta es la clase de hoy, que espero que también os haya servido. Un saludo.